Satoshi Kon es un director y animador japonés que se abrió paso en esta industria explorando la animación como nunca antes había hecho. Pero antes de meternos en faena, veamos un poco de historia. En torno a 1900 podríamos decir que la animación empezó de verdad, aunque antes ya se había experimentado con ella. Pero, gracias al invento de los hermanos Lumière en 1895 y su siguiente desarrollo, la animación empezó a despegar, bien como un recurso cinematográfico o como un formato para las tiras cómicas. Tras esto la animación no pararía de desarrollarse, con Betty Boo, Popeye y otros más, pero no sería hasta 1928 que Walt Disney produce la primera película de animación con sonido sincronizado llamada Mickey Mouse. Y más tarde, en 1937 surgiría el primer largometraje de animación, Blancanieves y los 7 enanitos. A partir de este momento y durante una década se van perfeccionando las técnicas de animación que se seguirán usando hasta nuestros días. En el caso de Japón, la animación en este mismo periodo apenas había pasado sin pena ni gloria. Cortos de pocos fotogramas que más bien eran experimentación o propagandísticos, nada que no se hiciera en otros países. Pero sería en los años 60, con la enorme influencia de los cómics y la animación estadounidense, que la animación japonesa no daría sus primeros pasos. En los años 70 nacería el género que haría estallar la popularidad del medio, no solo en Japón, sino en el mundo entero, con su famoso Mazinger Z y sus mechas. Y a partir de aquí, desde comienzos de los 80 hasta finales de los 90, surgieron multitud de géneros, para todo tipo de públicos. Y aquí, como he dicho, en los 80s comenzará la verdadera madurez del anime, donde surgirán piezas que serán reconocidas mundialmente por la crítica, por su profundidad y belleza, surgiendo dos tipos de películas bien diferenciadas. Género de fantasía, abanderado por Miyazaki del estudio Ghibli, el que fuera el codirector de Heidi. Estas historias son protagonizadas por niños elegidos, con algún don especial, o azar del destino que los envuelve en un mundo mágico y lleno de personajes extraños. Algún ejemplo sería La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro. Y sería con esta última película con la que conseguiría el Oso de Oro como el Oscar a Mejor Película de Animación. Sus películas interesan a todos los públicos, ya que tras esa perspectiva inocente y colorista hay un trasfondo profundo sobre los humanos y cómo se relacionan con la naturaleza. El otro género sería el de las películas apocalípticas o neotecnológicas, herederas del género mecha o de robots gigantes. La obra más importante y que da comienzo al boom es Akira, de Katsuhiro Otomo. Aquí se desarrolla el llamado miedo nuclear. En estas, las ciudades han sido devastadas por bombas atómicas. Hay fanáticos del fin del mundo orando por las calles, jóvenes de bandas de moteros consumiendo metanfetaminas y un oscuro proyecto gubernamental que crea niños con poderes psíquicos. Mucho del imaginario cyberpunk que surgió en estos tiempos le debe mucho a la película de Akira. A partir de este surgirían más películas del género, como Alita Battle Angel, centrada en los implantes biónicos, pero con esta misma atmósfera del mundo devastado. Y luego con Ghost in the Shell y Serial Experiment Lane, en el que el tema central pasaría a ser Internet entendida como un ente superior, creada a partir de nuestro subconsciente colectivo.
Pero tanto en el cine Miyazaki como el de los apocalípticos como Tomo se refleja un miedo a la incontrolable evolución humana. La única diferencia, realmente, es que en el mundo de Miyazaki gana la naturaleza, mientras que en el de Otomo gana la ciencia. Y entre estos dos grandes autores surgiría Satoshi Kon. Satoshi Kon ha sido uno de los grandes directores de los últimos 20 años. Si aún no lo conoces, seguro que has visto películas de Darren Aronofsky y Christopher Nolan, autores que lo han reconocido como uno de sus grandes influencias. Pero por desgracia, este maestro de la representación de lo intangible en imágenes y recursos cinematográficos nos dejó en 2010 por culpa de un cáncer. Sin embargo, en una década realizó 4 largometrajes, una serie de televisión y un corto. Pero este siempre se caracterizó por crear películas llenas de detalles, coherencia, a pesar de que son laberintos, con personajes realistas, pero para él lo principal siempre fue la exploración de la psique humana, sus instintos más primitivos y su vida en la sociedad moderna en la información. Si has visto alguno de sus trabajos, reconocerás la dilución de la realidad y la fantasía, influido por sus predecesores, Miyazaki y Otomo. Pero aquí no será una fantasía de cuento o un mundo destrozado como el de Mad Max, sino que es nuestro mundo contemporáneo. Con esto Kon, aparte de hacer crítica a la sociedad del siglo XXI, siempre busca la consistencia y la dicotomía de sus personajes, que son personas modernas que lidian con vidas múltiples. Con esta dicotomía, Satoshi Kon busca la exploración de la mente con personajes aturdidos, desorientados y heridos. Pero no por esto la sociedad y el estilo de vida occidental están echados a un lado, sino que estas toman un papel esencial, pues son estas las que nos generan personajes con desórdenes de la personalidad, traumas provocados por una sociedad monótona y alienada, llenas de estilos de vida que nos deshumanizan. Por ejemplo, en Perfect Blue, Mima es una cantante de un pequeño grupo idol que decide cambiar de carrera a actriz, pero debido a su inseguridad y a su falta de experiencia es obligada a hacer escenas y sesiones fotográficas de alto contenido sexual para hacer crecer su carrera, provocando primero que se sienta que se ha traicionado a sí misma y segundo, el rechazo de los fans que sienten que su imagen está manchada y que no corresponde con la Mima que ellos querían. Con esto Satoshi Kon nos hace una crítica no solo a los medios que utilizan a las personas hasta exprimirlas, sino en cómo el público, nosotros, esperamos un comportamiento de los famosos y de cómo creemos que, de algún modo, nos pertenecen. Así se crea el detonante de la película. Mima se rompe y se imagina una doble de ella misma, que representa una idealización de todo lo que fue, pero que ella ya no quiere ser, siendo así un reflejo de la sociedad y de algunas personas de su entorno, que no paran de recriminárselo y atormentarla por lo que se ha convertido, haciendo que la película gire en torno a la identidad y de sí, en toda nuestra vida somos la misma persona. Con esto, la protagonista entra en un estado de disociación de la realidad, donde no diferencia la vida real con la de sus papeles como actriz, y con un foro de internet que ha suplantado la identidad de Mima, afirmando que ella es la real y que ella no es más que una farsante que solo busca la destrucción de la pura e inocente Mima. Nosotros, los espectadores, también nos perdemos junto a ella. Y así Mima debe luchar contra ella misma, para así enfrentarse a la realidad de la que ha intentado huir. Con esta misma premisa, la confrontación de los personajes con su realidad, la serie de televisión de Satoshi Kon, Paranoia Agent, explora a través de sus 13 episodios los sucesos de diferentes personajes que se interconectan, empezando por una diseñadora llamada Tsukiko, creadora de un peluche en forma de perro, llamado Mamori, que se ha convertido en todo un fenómeno nacional. Debido a su éxito, las envidias de sus compañeras y la presión de su empresa para que haga otra mascota que triunfe en el mercado, se siente atrapada y deprimida. Pero mientras un día volvía a su casa, fue atacada por un chico en patines y con un bate dorado. Luego este chico del bate empezará a atacar a gente que sufre algún tipo de depresión o alto estrés, provocando que estas personas se sientan liberadas y felices aunque sea un corto periodo de tiempo. Así, 2 detectives harán cargo del caso, pero al no encontrar ninguna pista o relación entre ellos, hará que ellos también se frustren. En esta obra, Satoshi Kon nos muestra desde el principio una sociedad deshumanizada, donde el trabajo es lo más importante en la vida, haciendo que la mayoría de los personajes sufran de estrés y presión por sus trabajos o estudios, y que por esto, irremediablemente, aparezca el chico del bate para aliviar su pesar, provocando que la sociedad se evada de la realidad, en mundos virtuales o realidades falsas,
como hace la figura de Mamori, el peluche de la diseñadora Tsukiko, que a partir de su imagen mona hace que la sociedad se distraiga con esto y no afronte su mundo del día a día. Creando así dos símbolos de obsesión en la sociedad, primero el peluche Mamori y después el chico del bate, que no dejan de ser uno una distracción y otro un falso salvador o un chivo expiatorio de todo, creando un estado de paranoia en la sociedad, que estos solo buscan que el chico del bate les golpee para que les libere de su realidad. Con esto Kon nos hace ver que huir del mundo real no es la solución a los problemas de la vida, haciendo que la única forma de enfrentarse al chico del bate, ya que gracias a los rumores y a los medios se ha mitificado y ahora es un monstruo, es demostrándole que eres lo suficientemente fuerte para enfrentarte a tu vida. Pero es que la gracia de todo esto es que el chico del bate no es real, es una invención de la diseñadora para excusarse del trabajo, pero provocando, como su peluche, todo un fenómeno social, en el que todos acaban creyendo que existe, por necesidad, ya que ésta les está consumiendo. En Millennium Actress, Satoshi Kon, aparte de encargarse de la dirección, también es el responsable del guión y del diseño de personajes. De nuevo nos muestra la vida de una actriz, pero cambiando de planteamiento, de un thriller psicológico a un drama, en el que dos entrevistadores y el espectador harán una introspección de la vida de Chioko, una antigua actriz, pasando por diferentes etapas de su vida, que están marcadas por la búsqueda de su único amor, que, a su vez, es el significado de su vida. Así nos muestra la biografía, donde los recuerdos de la actriz se mezclan con los papeles que realizó, dándonos a entender que a pesar de que su objetivo fuera la búsqueda de su amor, el cine también fue tanto o más importante, ya que fue el camino y lo que la empujó a seguir. Con Tokyo Godfathers nos encontramos con la obra más desenfadada, con más humor y diferente Satoshi Kon, a pesar de ser un drama. No por esto menos buena. Aquí nos vemos en una historia navideña, en el que tres vagabundos encuentran a un bebé abandonado en la basura, y estos intentarán buscar a su madre. Durante la película veremos la evolución de una niña, un borracho y un travesti, y estos durante la aventura tendrán que enfrentarse a su pasado, y para esto tendrán que colaborar como una auténtica familia. Pero no solo se queda ahí, sino que nos muestra algo que para nuestras sociedades es normal, y es el rechazo y la marginación a los que están en el último escalafón de la sociedad, como los protagonistas, que son vagabundos. Pero en otros casos, que también salen en la película, son inmigrantes sin papeles o desempleados, que para un país desarrollado como Japón son lo peor, porque estos no sirven a la sociedad. Y así Satoshi Kon nos muestra la humanidad de estas personas, que a pesar de no tener nada, lo comparten todo y se protegen entre ellos. Todo esto lo acompaña de un cierto realismo mágico y un humor desenfadado que acompaña bien al tono de la película. Paprika es el último largometraje del director, y es en este en el que nos muestra todo su potencial en su forma de contar mediante la animación la onírica. Esta película trata sobre la invención de un dispositivo que permite tener sueños lúcidos, con la intención de buscar traumas psicológicos y a partir de eso tratarlos desde la raíz. Además, estos dispositivos se pueden conectar entre ellos, para que así los doctores puedan acompañar al paciente. Pero resulta que alguien ha robado uno de estos dispositivos, provocando que la gente que lo haya usado no sepa si está en un sueño o no. Además de que si se fusionan los sueños, hace que el soñador no tenga poder sobre él, haciendo que los científicos creadores del invento tengan que buscar al culpable y pararle antes de que el jefe acabe con la investigación.
La película destaca por su faceta laberíntica, debido a que se crean unas situaciones donde no se sabe si se está soñando o no, generando un misterio no solo en torno a qué está ocurriendo, sino averiguar en qué realidad estamos. Estos sueños están muy bien construidos, gracias a la gran imaginación de Satoshi Kon, haciendo que este sueño no tenga sentido, con personajes que entran y salen, cambiando escenarios y también haciendo que la premisa cambie, y aún así el espectador lo ve y le encuentra consistencia y lógica. Todo esto lo logra con los cortes de la edición. Una de las escenas donde mejor se ve esto es aquí. En la persecución vemos cómo se mueven los personajes entre diferentes escenarios y referencias a varios géneros cinematográficos que van a gran velocidad, creando un juego de escenas en el que se enlazan gracias al montaje. Y es esto último, el montaje, lo que hace que sus películas destaquen sobre otros directores. Y una de su forma más habitual de usar este recurso es emparejando transiciones de escenas. Esto es algo común entre otros directores y productos, pero Kon, además de hacer esto, hace que se rebobinen las escenas. Uso de fotogramas en negros para hacer un jump cut, corta cruzando el eje hacia otra escena, un zoom para atrás de una televisión y uso de objetos como transición entre escena, llenando de complejidad las escenas para darles coherencia entre ellas y además de transmitirnos mediante la edición, situaciones y espacios temporales. Con esto da dinamismo y velocidad, creando un juego como el que yo os había contado en la escena de Paprika, en el que los 4 primeros minutos tienen 5 secuencias editadas con un corte en movimiento o match cut. La verdad, cortes como el match cut no son raros de ver en el cine, pero tampoco muchos directores los harían para construir un estilo. Normalmente se usan como efectos únicos con la función de destacar una escena, como aquí o aquí. También para acentuar el paso a realidades, y para las escenas que no requieren de este juego, utiliza la elipsis, para dar misterio, tensión o ahorrarnos minutos de acciones no relevantes. Como en este asesinato, nos presenta la situación, crea tensión, corta y nos muestra el asesinato ya resuelto, pero no por esto menos violento, sino que además enriquece la escena dándole un toque de misterio. El trabajo de Satoshi Kon es sobre la interacción entre sueños, realidad, pasado, presente, y gracias a su firma, el match cut y el uso habitual de la elipsis, nos ayuda a conectar entre mundos muy distintos. Para acabar, Satoshi Kon, a pesar de no hacer películas perfectas, y estas están encerradas en un medio como es el anime, en el que predomina esto... Kon va contracorriente, con personajes femeninos protagonistas, que superan barreras, con vidas intensas y bien construidos, como realmente se merecen, no como recursos amorosos del protagonista u objetos sexuales. También hay personajes masculinos, que no son protagonistas y son de mediana edad, poco atléticos, también poco atractivos y con vidas que se han extraviado por culpa de un pasado conflictivo. Así, huyendo del arquetipo de protagonista joven, con algún tipo de don especial y atractivo, que gracias a su carisma y fuerza logra convertirse en un héroe. El humor es otra de las cosas que hacen diferentes a sus películas. Aunque use ese humor simplón japonés, no abusa de él, y lo usa para relajar el ambiente. Y a veces ni lo usa porque si quiere que suframos con el personaje, no habrá descanso. Y, a pesar de alejarse del anime en este sentido, abraza su estética y su detallismo en los paisajes, también en la forma de apreciar lo ordinario, las pausas y sus reflexiones. En síntesis, la confusión que nos puede generar su trama y su edición es lo que nos permite explorar la mente humana a través de un juego que, en vez de narrarnos los acontecimientos, esta se convierte en una experiencia en la que el espectador no deja de ser un acompañante del protagonista, que se pierde, se confunde, sueña, se despierta, recuerda y se hace parte de la paranoia. Y, para que os fijéis en cómo Satoshi Kon nos cuenta experiencias, en este caso costumbristas, os mostraré su última obra,
un corto de 1 minuto llamado Ohio. Espero que lo disfrutéis.